Estación Reddit. Mi madre no respeta ningún límite y ahora estoy en un punto sin retorno. Cuando terminé la universidad, pensé que viviría con mi madre por un corto periodo, solo lo necesario para estabilizarme profesionalmente y conseguir algo de confort mientras me adaptaba al mundo adulto. Sin embargo, pronto me di cuenta de que este escenario estaba tomando rumbos inesperados. Mi madre, una mujer que siempre había sido presente y protectora, se volvió mucho más dependiente emocionalmente de mí de lo que imaginaba. Lo que comenzó como una convivencia pacífica y temporal se transformó en una situación donde me sentía cada vez más responsable del bienestar emocional de ella. Me di cuenta de que las interacciones que antes eran de cariño y preocupación saludable estaban convirtiéndose en una carga emocional. Ella parecía no poder lidiar sola con sus propios sentimientos, y mi espacio, que ya era limitado por otras cuestiones de la convivencia, comenzó a reducirse aún más. Con el tiempo, noté que su necesidad de sentirse necesaria para mí se estaba volviendo agobiante. Para ella, mi presencia era indispensable, y la idea de que pudiera tener un camino independiente parecía amenazar su sensación de control sobre la situación. Las visitas de amigas y familiares a nuestra casa rápidamente se convirtieron en interrogaciones sobre cuán restringida era mi vida social, y ella hacía lo posible por meterse en todos los aspectos, como si tuviera el derecho de protegerme de las influencias externas. En el fondo, quizás era un reflejo del miedo a perder el control sobre su hija, pero la forma en que intentaba involucrarme emocionalmente en sus preocupaciones resultaba asfixiante. Este tipo de comportamiento se manifestaba de diversas maneras, desde llamadas y mensajes a cualquier hora del día, hasta el constante cuestionamiento sobre mis compromisos, con quién estaba saliendo y cómo me sentía. La sensación de que nunca estaba realmente sola era angustiante. Ya no sabía cómo sentirme segura para ser quien era sin tener que justificar cada acción. Para ella, era como si mi vida no fuera enteramente mía, sino una extensión de la suya, y, de cierta forma, esta dinámica de dependencia emocional fue agravándose con el paso de los días. Uno de los mayores desafíos que enfrento en todo este proceso es la constante violación de mi privacidad. Soy una persona muy reservada y siempre he valorado tener mi espacio personal, tanto físico como emocional. Sin embargo, desde que volví a vivir con mi madre, mi privacidad pasó a un segundo plano. Lo más sorprendente es que esto ocurre de una manera tan natural para ella que parece ser una extensión de lo que considera su papel de madre. No recuerdo un solo día en que haya tocado la puerta de mi habitación antes de entrar o de haber preguntado si era un buen momento para conversar sobre algo. Muchas veces, simplemente entraba, sin permiso, y comenzaba a revolver mis cosas. Cuando cuestionaba su comportamiento, ella justificaba que solo estaba cuidándome y que, como yo vivía allí, tenía ese derecho. Esta falta de respeto por mis pertenencias y por mi privacidad es algo que siempre he tratado de manejar con paciencia, pero con cada día que pasaba se volvía más intolerable. Hablé con ella sobre cómo me sentía invadida, pero nunca logró entender mi punto de vista. Para ella, yo debería estar agradecida por tener una madre que se preocupaba tanto por mí y por tener a alguien tan presente en mi vida. Ella se olvidaba de que un cierto grado de independencia y respeto por mis necesidades personales era vital para mi bienestar emocional. La situación se complicó aún más cuando empezó a pedir ver mis conversaciones en el celular. Cuando me negué, se irritó enormemente, acusándome de ser deshonesta con ella. Sus palabras, vives aquí bajo mis alas, así que debes seguir mis reglas, fueron un golpe de realidad para mí. Intenté argumentar que la privacidad es algo esencial en cualquier relación saludable, pero ella simplemente no lo veía de esa manera. Para ella, todo mi comportamiento era un reflejo de mi necesidad de ser protegida. Este control sobre mi vida personal se convirtió en una cuestión de poder y sumisión, algo que no sabía cómo revertir. La situación se volvió aún más difícil cuando comencé a salir con alguien. Ya sabía que mi madre no sería la persona más entusiasta respecto a cualquier novio mío, pero la intensidad de su invasión fue sorprendente. Ella no solo desaprobaba la idea de que estuviera con alguien, sino que también se aseguraba de opinar sobre cada detalle de mi relación. El simple acto de salir para una cita se convertía en un evento de investigación. ¿Quién era la persona? ¿A dónde iríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cuánto tiempo estaría fuera? Todo esto se transformaba en una especie de inquisición,
donde la figura del novio era constantemente evaluada y criticada. El clímax de esta situación ocurrió cuando mi madre, después de unas semanas de noviazgo, comenzó a hacer comentarios sobre cómo él no era suficientemente bueno para mí. No había razón para esto, ya que ella ni siquiera conocía a la persona con la que estaba saliendo. Me sentí humillada y frustrada con esta actitud, pero lo que más me afectó fue la sensación de que ella me estaba colocando en una posición difícil, o seguía su visión sobre la persona que elegía, o enfrentaba su desaprobación y críticas constantes. En lugar de intentar entender lo que me atraía de él, mi madre insistía en señalar todos los aspectos negativos que veía. Esto generó un muro de tensión y desconfianza, tanto entre ella y yo como entre mi novio y mi madre. Temía que este tipo de presión afectara negativamente mi relación y comenzara a alejarme aún más de quien quería ser. Cada interacción con mi madre sobre él se convertía en un campo de batalla, donde me sentía cada vez más sola, sin poder tomar mis propias decisiones. Mi intento más sincero fue establecer un diálogo maduro con mi madre. Le expliqué, calmadamente, cómo me sentía invadida, cómo sus actitudes me estaban perjudicando y cómo la relación de confianza entre nosotras se estaba deteriorando. Hice un esfuerzo genuino por ser comprensiva con sus sentimientos, pero también le pedí que reconociera mis límites. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar sobre esto, su respuesta era siempre la misma: vives aquí bajo mis alas, y tienes que seguir mis reglas. No sabía qué más hacer. Estaba agotada de intentar ser razonable, de exponer mis sentimientos y de buscar una solución pacífica. Cuando sentía que tal vez, finalmente, estábamos llegando a un entendimiento, mi madre revertía la situación a su punto de vista, desestimando mis necesidades. Las conversaciones que deberían ser constructivas se convirtieron en enfrentamientos, y yo, que siempre he buscado una convivencia armoniosa, me vi cada vez más distante de un lugar seguro dentro de la casa que un día llamé hogar. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que no solo mi madre estaba desrespetando mis límites, sino que también me impedía evolucionar como persona. Vivir con ella ya no era una opción temporal, se había convertido en una situación que parecía permanente, y eso me hizo cuestionar muchas cosas sobre mi vida. Estaba en mis 20s, tratando de establecerme profesionalmente, de construir mi independencia emocional y financiera, pero algo me retenía. Mi madre, con sus buenas intenciones, estaba, de alguna manera, manteniéndome en el mismo lugar. Cada vez que intentaba tomar decisiones por mí misma, ella cuestionaba, interfería o imponía su propia visión de cómo deberían ser las cosas. Este bloqueo, aunque no intencional por su parte, me hizo sentir que no tenía control sobre mi propia vida. La falta de autonomía no se limitaba solo a decisiones importantes, sino también a las pequeñas cosas del día a día. Por ejemplo, no podía siquiera planear un evento sin que ella quisiera saber todos los detalles. Y cuando mi vida profesional iba bien, cuestionaba cada elección que hacía, desde cómo administraba mi tiempo hasta los tipos de trabajos que aceptaba. Eso, en el fondo, me afectaba, porque la sensación de tener tu vida constantemente revaluada y controlada por otra persona es algo que anula cualquier impulso de autosuficiencia. Sabía que el hecho de seguir viviendo con mi madre, después de un periodo considerable de tiempo, estaba creando un ciclo de dependencia que no podía continuar. Quería irme, tener mi propio espacio, pero cada vez que la situación se tornaba tensa, me sentía culpable. Culpable por querer tener una vida independiente, culpable por buscar mi propio camino y, de alguna manera, alejarme de ella. No era fácil enfrentar el miedo de que, si me iba, eso pudiera interpretarse como un rechazo. Este dilema interno me paralizaba, y no sabía cómo romper este ciclo de inseguridad y dependencia. Una de las cosas más difíciles de manejar en esta situación ha sido la culpa. Salir de casa y buscar mi independencia parece ser lo que más necesito hacer para mantener mi salud mental intacta, pero la culpa me consume. En cualquier situación en la que intenté exponer mi necesidad de irme, siempre sentí que estaba rompiendo algo muy importante entre nosotras. La voz de mi madre, llena de tristeza y temor, me llegaba directo al corazón. Ella siempre decía que, cuando yo me fuera, se quedaría sola. Sentir que su felicidad estaba tan atada a mi presencia me hacía cuestionar si tenía el derecho de buscar mi propia libertad, de separarme de una relación que, a pesar de estar basada en el amor, se estaba volviendo insostenible.
La culpa de sentir que estaba rechazando a mi madre y desconsiderando sus sentimientos me hacía dudar de mis propias elecciones. En el fondo, la voz de mi madre, siempre pidiendo mi presencia, siempre reforzando lo importante que era para ella que yo estuviera allí, siempre recordándome que debía cuidar de ella, que era quien más me necesitaba. Esto me hizo sentir extremadamente sobrecargada, pero, al mismo tiempo, con el peso de la culpa que me mantenía cautiva. La cultura en la que crecí también jugó un papel importante. Soy hija única, y siempre me enseñaron a ser responsable de mi madre. Ella siempre fue mi cuidadora, mi protectora, y ahora que parecía necesitarme más que nunca, la idea de distanciarme parecía egoísta. Pero, al mismo tiempo, sabía que, al permanecer en este ciclo, estaba dejando de vivir mi propia vida. Esta sensación de estar atrapada entre la necesidad de crecer y la culpa de hacer sufrir a mi madre era, y sigue siendo, uno de los mayores desafíos que enfrento. El impacto de esta convivencia constante y del desrespeto a mis límites no se limitó solo a mi vida emocional y a mis relaciones con mi madre. Comencé a darme cuenta de que esta situación estaba afectando mi salud mental y física de maneras significativas. La ansiedad, el estrés y una constante sensación de estar, perdiendo el control, comenzaron a formar parte de mi rutina diaria. Los episodios de tensión con mi madre eran seguidos por largas noches sin dormir, donde pensaba en cómo podría resolver la situación, pero sin encontrar una salida clara. La presión de vivir bajo su mirada constante me hacía sentir como si siempre estuviera siendo juzgada. Cada paso que daba, cada decisión, parecía ser un reflejo de cómo mi madre veía el mundo y de cómo debería seguir sus expectativas. El estrés de tratar de justificarme y explicar todo lo que hacía me estaba desgastando física y emocionalmente. Ya no me reconocía como la persona independiente y autoconfiante que era antes de empezar a vivir con ella. En cambio, me sentía cada vez más perdida, sin saber dónde comenzaba yo y dónde terminaba ella. Además, el impacto en mi autoestima también fue evidente. Empecé a cuestionar mis propias elecciones y decisiones, pues todo lo que hacía parecía estar mediado por la voluntad de mi madre. Esto me hizo sentir que no tenía derecho a ser yo misma, a tener mi propia vida, a tener mis propios pensamientos. Ya no podía distinguir lo que quería y lo que ella quería para mí. Esta sensación de no tener autonomía sobre mi propia vida fue, progresivamente, corroendo mi sentido de identidad. Después de meses, o quizás años, de intentos frustrados de establecer un equilibrio entre mi necesidad de independencia y mi responsabilidad hacia mi madre, decidí que necesitaba intentar salir de casa. El plan era claro: encontrar un empleo estable y mudarme a un lugar donde pudiera vivir de manera más autónoma. Sin embargo, cada vez que comenzaba a planear este cambio, el miedo a cómo reaccionaría mi madre me invadía. Sabía que ella se sentiría devastada. Ya había dejado claro, en diversas ocasiones, cuánto dependía de mi presencia. Esta dependencia parecía algo que no podía romper fácilmente. La idea de que ella se quedaría sola, sin nadie que cuidara de ella, era algo que temía profundamente. Pero, al mismo tiempo, me daba cuenta de que estaba postergando mi vida en nombre de algo que ya no era saludable. En momentos de claridad, entendía que no podría continuar en una situación donde mi propia felicidad estaba siendo sacrificada para mantener un equilibrio que, en la práctica, ya era insostenible. El miedo a ser rechazada por mi madre, a verla sufrir por mi ausencia, me hizo procrastinar y quedarme atrapada en este dilema. No sabía cómo ser lo suficientemente fuerte para tomar la decisión correcta y salir de una situación que ya me estaba perjudicando. Al mismo tiempo, sabía que si continuaba postergando esa decisión, perdería la oportunidad de crear la vida que tanto deseaba para mí misma. Reacciones de mi madre, el choque y el intento de manipulación cuando finalmente decidí contarle a mi madre que quería salir de casa, su reacción fue mucho más intensa de lo que imaginaba. No solo se sintió triste, se mostró desesperada. Las palabras que utilizó para convencerme de quedarme fueron una mezcla de manipulación emocional y súplica desesperada. Comenzó a hablar sobre cómo mi partida sería el fin de una fase de su vida, cómo se sentiría sola y sin apoyo. Sabía que intentaba hacerme sentir culpable, tratando de convencerme de que estaba tomando la decisión equivocada, pero la presión emocional fue tan fuerte que me sentí dividida. Utilizó todo tipo de argumentos posibles: siempre te he cuidado, ¿quién va a cuidar de mí cuando te vayas?
e incluso amenazas veladas, como insinuar que estaba siendo ingrata por todo lo que había hecho por mí. El conflicto interno era abrumador, ya que, a pesar de saber que salir era la mejor opción para mi salud emocional, me sentía como si estuviera traicionando su confianza. La idea de dejarla sola, sin tener a nadie que la apoyara como yo lo hacía, me angustiaba. Fue un momento decisivo en mi vida, y el dolor de ver a mi madre reaccionar de esa manera fue devastador. Sabía que esta decisión cambiaría nuestras vidas para siempre, y, de cierta manera, estaba dejando una relación simbiótica en la que ella dependía emocionalmente de mí para comenzar una nueva etapa. Sin embargo, la manipulación emocional hizo que dudara de mis acciones. Me sentía dividida entre el amor por mi madre y la necesidad de seguir mi propio camino. Después de semanas de conversaciones y manipulación emocional, comprendí que necesitaba tomar una decisión final. No se trataba solo de salir de casa, sino de tomar las riendas de mi vida y de mi felicidad. El ciclo de dependencia emocional que mi madre había creado me hizo cuestionar si alguna vez podría vivir plenamente sin sentir culpa por cada paso que diera para liberarme. Sabía que si no tomaba esa decisión ahora, acabaría perdiendo mi propia identidad. La convivencia constante con mi madre, que al principio fue un apoyo, se había convertido en una carga, un peso que me impedía respirar con libertad. Fue doloroso, pero sabía que si no me separaba de esa situación, perdería la oportunidad de redescubrirme. La vida que imaginaba para mí, las experiencias y aprendizajes que aún quería conquistar, estaban cada vez más distantes. Cada día que pasaba dentro de casa con mi madre era un día en el que mi independencia se postergaba. Necesitaba crear mi propia narrativa, mi propia historia, y eso solo sería posible si me alejaba de la sombra de la dependencia emocional en la que mi madre me había colocado. En el fondo, sabía que ella siempre había sido una persona muy protectora, pero la línea entre el cuidado y el control se había vuelto muy tenue. Ella ya no podía percibir dónde terminaba yo y dónde comenzaba ella. La separación no significaba que la amaba menos, sino que necesitaba cuidar de mí misma antes de poder cuidar de ella. Necesitaba vivir para mí y ponerme en primer lugar. Fue una decisión difícil, pero al mismo tiempo fue la única que podría brindarme la oportunidad de reconstruir mi vida y encontrar mi equilibrio emocional. Aquella conversación fue un punto de inflexión para mí. La enfrenté, expliqué mis razones y le hice ver que mi salida no significaba abandono, sino el comienzo de una nueva etapa, donde podría vivir mi vida y crecer. Claro, hubo lágrimas, momentos de tensión, y por más que intentara mantenerme firme, la culpa aún trataba de apoderarse de mí. Intentó convencerme de quedarme, habló sobre lo difícil que sería para ella, e incluso me hizo promesas de que intentaría cambiar, pero sabía que era demasiado tarde. No se trataba ya de promesas vacías, sino de un reconocimiento de que necesitaba encontrar mi propio camino. En los días que siguieron, mientras hacía los preparativos para mi mudanza, una sensación de alivio gradual comenzó a instalarse. Aunque mi madre continuaba pidiendo que reconsiderara, una parte de mí sentía que por fin estaba recuperando el control sobre mi vida. La idea de tener un espacio solo para mí, donde pudiera establecer límites y crecer sin la constante presión de una relación dependiente, fue revitalizante. La mudanza, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Después de mudarme, hubo momentos de soledad, tanto para mí como para mi madre. La distancia no resolvió todos nuestros problemas, pero fue un primer paso crucial. La tensión entre nosotras no desapareció de inmediato, pero al alejarme, comencé a darme cuenta de que el verdadero cambio sería una travesía de autoconocimiento y adaptación, tanto para mí como para ella. Sabía que este proceso sería gradual y requeriría paciencia, pero ahora tenía el espacio para redescubrir quién era realmente fuera del contexto de su dependencia. Hoy, aunque mi madre aún enfrenta dificultades para lidiar con mi ausencia, estoy aprendiendo a manejar la nostalgia sin culparme. Mi decisión fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que hacía algo verdaderamente por mí. Sé que el proceso de reconstrucción de nuestras relaciones, tanto conmigo misma como con mi madre, está lejos de ser fácil, pero ahora, por fin, puedo respirar. Estoy aprendiendo a vivir de forma independiente y a ser fiel a mis propios deseos y necesidades, y al hacerlo, espero que nuestra relación se vuelva más saludable en el futuro. Esta experiencia me enseñó que, a menudo, necesitamos alejarnos de situaciones tóxicas, incluso si son familiares,
para salvar nuestra salud mental y emocional. Esto no significa que no amemos a las personas con quienes tenemos dificultades, sino que, para poder amar de manera plena, primero necesitamos amarnos y cuidar de nosotros mismos. El proceso de salir de casa y buscar mi independencia fue doloroso, pero esencial. Ahora, más que nunca, siento que estoy en el camino correcto para construir una vida más saludable y equilibrada. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!